Hola, muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo del canal. Nos encontramos en la segunda parte de la comparativa para averiguar cuál es la mejor bombilla inteligente RGB-W del mercado. Y es que si has llegado hasta aquí, seguramente es porque has visto la primera parte del vídeo donde nos centramos en el análisis en la iluminación, en esa comparativa de iluminación. Que por cierto, si no la has visto, te dejo el enlace por aquí arriba. Y como ahora está de moda la energía, también vamos a ver el consumo energético de cada una de las bombillas, porque para la misma cantidad de luz hay bombillas que son más eficientes que otras y vamos a averiguar cuál es la mejor en cuanto a euro-vatio consumido. Que para ello nos vamos a apoyar en este pequeño laboratorio que he creado, en donde vamos a medir los consumos con este medidor de potencia. Y no solo eso, también nos vamos a centrar y vamos a medir las temperaturas de funcionamiento en los mismos niveles de intensidad, porque esto también va a repercutir en la vida útil de nuestras bombillas. Una bombilla que esté trabajando a una temperatura alta, pues sus componentes se van a ver más deteriorados con el tiempo y la durabilidad va a ser inferior. Entonces es interesante trabajar con bombillas que estén funcionando a baja temperatura. Y para ello nos vamos a ayudar de este medidor láser que nos va a dar la temperatura de funcionamiento. También vamos a hacer un breve análisis de las apps, qué calidad nos está dando el fabricante en sus propias apps y su facilidad de uso. Y para finalizar vamos a ver la compatibilidad de los asistentes. Hay unas bombillas que son compatibles con Siri, otras con Google Assistant, con Alexa, con SmartThings y FTTE, con Bluetooth y otras que no. Entonces vamos a ver qué bombillas tienen más compatibilidades con todos los entornos de control de voz. Y estos son todos los aspectos que vamos a ver de cada una de las bombillas. Los vamos a analizar y vamos a ver cuál es la mejor Smart Light del mercado. Así que venga, vamos a ir. Nos vamos a centrar ahora en el consumo energético y vamos a medir dos cosas. Por un lado están los vatios por hora cuando la bombilla está apagada, porque sí, cuando la bombilla está apagada está consumiendo potencia. ¿Por qué? Porque está el módulo Wi-Fi conectado bien o a tu router o al hub esperando señales, y aunque tú veas que la luz está apagada, realmente pues está continuamente comunicándose y eso tiene un consumo. Y hay unas bombillas que por tecnología consumen más y otras que consumen menos. Siempre se ha dicho que las de hub, las que utilizan un bridge, por ejemplo como las de Philips Hue, las Siner o las de Lidl que tienen su propio bridge, suelen consumir menos que los módulos Wi-Fi. Esa sería la norma, pero si utilizan un hub de baja calidad van a consumir más. Entonces, eso de decir, es que las que tienen hub consumen menos que las Wi-Fi no es del todo cierto, es dependiendo los componentes que usen, no se puede generalizar y aquí lo hemos medido y vamos a verlo. Y además de medir los vatios por hora cuando están apagadas, vamos a medir los lux que dan en función de la potencia. Es decir, con poquita potencia hay LEDs que son de muy buena calidad, que están utilizando las bombillas y con poca potencia, con poco consumo, iluminan mucho más que otras. Entonces también vamos a verlo. Vamos a analizarla una por una y para cada uno de los colores también. Vamos a intentar pasarlo rápido y si quieres ver algo en particular, pues te centras en esa slide, le das al pause y lo miras en detalle. Vamos a explicar qué es esta tabla. Antes hemos visto cada una de las gráficas y tablas para cada uno de los colores. Y como estamos hablando de bombillas y estamos hablando de luminosidad, sí me parecía interesante analizar cada una en detalle. Entonces, en este caso, solo os voy a presentar la tabla del color blanco neutro, 4500 grados Kelvin, aunque luego en una gráfica sí os voy a mostrar cada uno de los colores, pero para que no quede muy denso este vídeo, pues solo os voy a presentar este análisis para que veáis cómo lo he hecho y después con el resto de los colores os lo voy a representar a nivel gráfico. En primer lugar, y esto vale para todo, es el consumo vatios hora. Cuando la bombilla está apagada, el consumo que está haciendo en la comunicación bien con el router, si es que es Wi-Fi, o con el hub, si es que utiliza bridge. Entonces tenemos, por ejemplo, las JQC que están consumiendo 0,2 vatios por hora, las Philips 0,34, las Lidl 0,37 y aquí tenemos cada uno de los consumos. Si nos vamos al final tenemos las Gillette que consumen una auténtica barbaridad, 1,7 vatios por hora. Puede parecer poco, pero con respecto al resto la verdad que es bastante y esto en el análisis final pues la va a penalizar. Vamos a hacer un pequeño análisis, vemos aquí, que suponiendo el coste energético de 0,3 euros el kilovatio hora, que no es excesivo a los niveles de luz que tenemos ahora mismo, ¿cuánto nos costaría tener 365 días, vamos, todo un año encendido nuestra bombilla? El consumo que va a hacer con ella apagada los 365 días del año. Entonces, por ejemplo, la JQC nos va a costar 50 céntimos al año tenerla enchufada para hablar con el router, aunque esté apagada, si no hacemos uso de la luz. Siempre lo quiero matizar. Esto sería el módulo de comunicaciones que consumiría, simplemente por tenerla roscada en el casquillo y comunicándose con el router o con el hub. Entonces, esto es un gasto fijo que tenemos por utilizar bombillas inteligentes. Esto tenemos que saberlo.
Y en este caso JQC solo va a consumir 50 céntimos al año por tenerla enchufada. Si nos vamos a las Lidl, pues 1,3. Las Philips Hue, 90 céntimos más o menos. 1 euro la Siner. Pero vámonos, por ejemplo, a las G-Lite. Nos va a costar tener una bombilla G-Lite al año 4,5 euros. Si llegamos a tener 10 bombillas de estas conectadas en toda la casa, nos va a costar 45 euros al año. Y la verdad que esto es un poquito de dolor. 45 euros al año de 10 bombillas G-Lite es aproximadamente el consumo de 45 bombillas Siner. Esto nos tenemos que hacer a la idea de meternos en la cabeza, que es muy importante, porque no solo va el precio en la bombilla cuando la compras, sino también en el consumo al cabo de los años, porque estas bombillas van a durar mucho tiempo y tienen un consumo. Entonces es muy importante esto, y échale un ojito a la tabla, que la verdad que está muy bien. Y aquí tenemos la nota que han sacado. JQC es la mejor bombilla de todas, de seguida de Philips Hue, hasta que nos vamos en G-Lite, que tiene un 5. Y nos vamos a las siguientes columnas, y lo que vamos a analizar aquí es los lux que obtenemos por cada vatio de potencia consumido. Entonces, este valor, cuanto más alto sea, mucho mejor. Es decir, con un vatio podemos conseguir más lux, y eso significa que es más potencia lumínica. Para ello, lo hemos analizado a 4500 grados Kelvin, temperatura blanco neutro. Y en el caso de utilizar una potencia del 100%, pues obtenemos estos valores. Por ejemplo, las Philips Hue han obtenido 9 lux por cada vatio consumido, las JQC un 8,3. Son valores que no están nada mal. Pero no nos vamos a centrar solo en el valor del 100% de potencia lumínica, sino también vamos a sacar ese valor promedio. Y este valor promedio es al 1%, al 10%, al 30%, al 40%, y lo vamos a hacer de manera ponderada. Por detrás hay una fórmula matemática con la que hemos obtenido este resultado. ¿Y por qué también lo hago a nivel promedio? Bueno, pues porque tenemos unas bombillas que trabajan de manera lineal y otras que trabajan de manera exponencial. Entonces, los resultados no son exactamente los mismos obtenidos, no deberían de tener todos la misma nota. Entonces, tras unas fórmulas matemáticas que he aplicado en el Excel que estáis viendo por pantalla, se obtienen estos resultados, donde tenemos el valor máximo y el valor promedio. Y dentro de estos valores ya hago la media y obtenemos la nota final. Y en la nota final tenemos que JQC, a nivel de lux por vatio, pues ha conseguido una nota de 9, seguida de Philips Hue, que también está muy bien, y seguida de Lidl, de 8,2. Así hasta las G-Lite, que tienen un 5,9, que ha salido suspenso. Sale suspenso en los lux por vatio cuando están encendidas, y también sale súper suspenso cuando están apagadas. Entonces este es un factor bastante interesante que debéis de considerar. Este mismo análisis le he hecho para cada una de las temperaturas de color y para ver el consumo cuando están solamente conectadas al router o al hub. Pero no he mostrado la tabla para no hacer la presentación más densa. Os lo dejo gráficamente. Y aquí tenemos el gráfico donde podemos ver la eficiencia energética al 100% de luminosidad. Aquí tenemos en el eje X todas las lámparas, las 10 lámparas, y después en el eje Y tenemos los lux por vatio. Cuanto mayor sea este valor, pues es que esta bombilla es más eficiente. Y lo estamos analizando para la parte de color RGB y después para los blancos, donde tenemos la luz cálida, la luz neutra y la luz fría. En este caso, Lidl es bastante eficiente en color y bueno, pues aquí vemos que con respecto a RGB anda más o menos en la media. Pero sabemos que no nos da tampoco mucha luz, aunque sea bastante interesante en la media, nos está dando muy poquita luz, y es que tiene muy poca densidad de LEDs de color. Entonces vamos a ir juntando todos estos datos para obtener al final cuál es la mejor bombilla, así que quédate viendo el vídeo. Por ejemplo, Philips, pues a nivel de blancos te podría decir que es la segunda mejor a nivel de consumo energético, y en colores la verdad que también está muy bien. Y vamos a buscar JQC, que hemos visto que también había unos buenos resultados, que está aquí. Y bueno, pues con respecto a la media también tiene valores bastante altos. Y bueno, si estás interesado en alguna lámpara, bombilla, pues nada, quédate viendo este gráfico y podrás verlo en detalle. Y ahora pasamos a nivel de eficiencia de valor promedio, que era la otra columna que vimos en el blanco neutro. Entonces antes era valores máximos y ahora es valor promedio, para que todas las bombillas estén medidas de manera equivalente en cada una de las distintas potencias. Y estos serían los resultados que obtenemos. Lo mismo, aquí tienes todo el detalle, así que si quieres ver alguna en particular, aquí tienes los datos. Y ahora nos vamos a pasar a la temperatura en función del funcionamiento y a la calidad de materiales, que esto también va a recibir una pequeña nota.
ya que lo que decíamos, que una bombilla esté trabajando a una temperatura alta no es bueno porque el tiempo de vida útil pues va a ser inferior. Entonces nos interesa que trabaje la menor temperatura posible y esto va a ir en función de los materiales. Si esta bombilla está hecha con materiales cerámicos, estos materiales cerámicos van a disipar muchísimo mejor el calor que si son plásticos, y esto también va en función del dinero. Es una cosa interesante e importante a tener en cuenta. Y vamos a ver en la tabla cuáles han sido las consideraciones que hemos tenido. Y para ello lo que he hecho es medir la temperatura al 50% de funcionamiento y al 100% de funcionamiento. En el caso del 50% de luminosidad, también para 4500 grados Kelvin, la temperatura neutra, que es la luz que solemos usar en casa, hemos obtenido estas temperaturas en cada una de las distintas marcas. Que si hacemos el ratio de la temperatura por los vatios consumidos entre los lux, obtenemos este ratio. Y es el valor que he considerado yo interesante para ponerle la nota. Y este ratio es que por cada lux que estamos ofreciendo, qué potencia por grado estamos obteniendo. Otro dirá, ¿qué estás haciendo? Ay, ¿qué parámetro es ese? Bueno, yo es el que he considerado y el que me parece más correcto de utilizar. Otros considerarán otros si es igual de válido. Al final esto es un estudio que es el que yo he considerado hacer y otros harán otro. Y los dos son igual de válidos y manteniéndose, pues bueno, pues unas consideraciones. Pero como este estudio está manteniendo estas consideraciones para cada una de las bombillas, el ratio que vamos a obtener va a ser correcto porque es una comparativa en igualdad de condiciones. Y en este caso tenemos que las JQC han obtenido un 8,8, Philips Hue 7,8, las Lidl 7,3, que son, bueno, pues son notas bastante buenas y vamos de mayor a menor. Y tenemos aquí que, mira, las G-Lite que salen por detrás. ¿Por qué salen por detrás? Porque hemos visto que los lux por vatio en la parte anterior era bastante mala. Es decir, que para conseguir la misma luz que otras necesita mucha más potencia. Y normalmente la potencia se traduce en calor. Es decir, que para ofrecer la misma luz va a consumir más potencia y esa potencia genera más calor, con lo cual va a tener una temperatura de funcionamiento más alta para la misma intensidad de luz. Y aquí se ve reflejado, es que tienen un 5. Entonces fíjate que sí es importante que no solo es por el consumo, sino también por la temperatura de funcionamiento que va a reducir la vida útil de nuestra bombilla. O sea, fíjate si es importante a considerar este tipo de cosas. Y ahora tenemos aquí el mismo análisis para un 100% de potencia, en donde estas son las temperaturas que estamos obteniendo. Ya veis que cuando le ponemos un 100 de potencia son bastante exigentes. Aquí, por ejemplo, las Tapwood están llegando a 81,5 grados. Tú tocas esto y te quemas. O sea, es flipante. Entonces, está trabajando muy bien a 50% de potencia, pero está llegando al extremo los LED que está utilizando. O sea, está utilizando unos LED que no están dimensionados para funcionar al 100%. Entonces es muy posible que esta lámpara se te termine estropeando. Igual que posiblemente los G-Lite. Estas lámparas van a palmar antes, simplemente porque han utilizado LEDs de alta potencia, pero no están dimensionados para la corriente que les están metiendo. Si tú pones esta lámpara siempre a 100% de potencia, pues igual te dura 2 años. Mientras que si te vas a unas Philips Hue, te pueden durar 5 u 8 años. Entonces estas cosas también tienes que tenerlas en cuenta, porque dices, las Philips Hue son más caras. Sí, son más caras que las G-Lite, que cuestan, no sé, por decir la mitad. Pero si estas te duran el triple, pues te estás ahorrando dinero en las Philips Hue. Y todas estas cosas las vamos a ver en la nota final. Dentro de este apartado nos vamos a meter en la sección 2. Vamos a ver el peso y la calidad de los materiales. Normalmente, una bombilla que pese bastante le vamos a poner peor nota que a una que sea más ligera, pero eso puede ir en contra de que una bombilla ligera pues utilice materiales de peor calidad. No utilice plásticos, por ejemplo, para los casquillos, en vez de un material cerámico que disipa mejor el calor. Así que vamos a ver qué bombilla es la que ha hecho el mejor balance entre calidad de materiales y peso. Por ejemplo, si nos vamos a las G-Lite, son las que más pesan, 179 gramos, por eso le hemos puesto un 5 en la nota. Y la más ligera son las JQC, con 41 gramos únicamente. En este caso tiene un 10. ¿Pero qué es lo que le pasa a la JQC? Pues lo que hemos dicho, es la bombilla más ligera, pero en nivel de materiales, pues es una de las más deficientes. Utiliza materiales bastante plásticos, que pueden ser negativos para el uso de la bombilla, bien pues porque se te puede romper más fácilmente, porque disipan peor el calor, porque difractan peor la luz, bueno, una serie de características, y de esta manera pues sacamos un valor medio y aquí nos encontramos que aún así JQC tiene una media de 8. En este caso, pues los mejores materiales pues nos los podemos encontrar en las bombillas de IKEA, en las Philips Hue y en las G-Lite. Son las más pesadas, pero también son las que mejor materiales usan. Y aquí tenemos la media. Y podemos decir que en este apartado de calidad de materiales peso han ganado las Philips Hue seguidas de Tapwood y Breitling, ya que han sido las que mejor han hecho este balance de calidad de materiales con respecto al peso.
Y ahora vamos al análisis de las apps. Vamos a ver cada una de las apps, hacer una serie de valoraciones personales, que para otra persona puede que sean otras, pero yo he considerado estas y es el criterio que he obtenido. Entonces vamos a ver una tabla en cada uno de los aspectos que he tenido en cuenta. Por un lado, la facilidad de instalarla. Buen diseño, que sean fáciles de usar, la cantidad de funcionalidades que trae, por ejemplo, pues las escenas, que si tienen efectos con la música, que si tienen efecto de, por ejemplo, de fuego, que suben y bajan el nivel, esa serie de funcionalidades que, bueno, pueden marcar la diferencia entre una aplicación y otra. La cantidad de colores que podemos elegir, porque unas pueden traer la famosa rueda cromática donde podemos elegir millones de colores y otras pues simplemente dejan elegir 5 colores al pelo. Después está también la precisión en las barras. Hay veces que quieres ponerla a 53%, sueltas y se te pone a 50 o se te pone a 60 directamente. No están muy pulidas esas aplicaciones y si están, por ejemplo, en castellano, que no todas están en castellano. Y vamos a hacer una ponderación de todas estas notas y vamos a obtener una nota final. Entonces, la mejor aplicación que considero yo es la aplicación de Inner, que está bastante bien en función de todos estos parámetros, seguida de G-Lite, de Lidl Home y Philips Hue. La verdad que estas 4 han sacado todas un sobresaliente, la diferencia entre ellas es mínima y según seguimos bajando pues nos encontramos las deficiencias de cada uno que podéis ir viendo en la tabla. Entonces en general podemos estar diciendo, tenemos las 4 primeras que son un sobresaliente, las 3-4 siguientes son un notable y un poco deficiente se nos queda JQC y Broadland. JQC está saliendo muy bien a nivel técnico, tanto en temperaturas de color, de consumo, de calidad de los blancos, del RGB, pero a nivel de aplicación todavía está penalizada. La verdad que queda mucho por pulir a nivel software, pero bueno, es una bombilla que creo que han apostado por ella y esto seguramente con el tiempo al final es desarrollo informático, es programación y lo irán puliendo. Pero este es el análisis a fecha de hoy de verano de 2022 y es lo que hay que analizar. Más adelante esto puede cambiar, pero a día de hoy esto es lo que hay. Y la gran ganadora, lo que hemos dicho, Inner, G-Lite y Lidl Home. Y ahora vamos a analizar la compatibilidad de los asistentes y las conectividades, donde vamos a analizar si son compatibles con Google, con Apple, con Siri, con SmartThings, con Tuya, si tienen Bluetooth, si son Zigbee, con Alexa. Entonces, bueno, pues también vamos a hacer una tabla como la anterior para obtener una nota final. Por un lado tenemos las bombillas Wi-Fi y por el otro lado tenemos las bombillas Zigbee. Entonces, comparar unas con otras no me parecía justo, así que las he dividido en dos. Eso sí, la nota sí va a ser comparable unas con otras. Entonces, vamos a analizar si tienen Wi-Fi, en este caso si son Zigbee, si tienen Bluetooth, si son compatibles con Alexa, si son compatibles con HomeKit, con Google Assistant y después si además también soportan aplicaciones. Entonces, según los checks que tenga, vamos a sacar un promedio y vamos a obtener una nota. Y en este caso, la ganadora ha sido WIT, ya que tiene compatibilidad prácticamente con todo. Aquí tenemos WIT como ganadora y después tenemos G-Lite, Meros y Philips Hue con un 8,3, que están en segunda posición, seguidas de Inner, Broadland, Tapo e IKEA con un 6,7. Ahora, ¿cuál es la mejor bombilla en función de todo lo que hemos visto? Que es un análisis bastante en profundidad y espero que te esté gustando y que te esté siendo de utilidad. Vamos a ver quién es la que ha ganado y cuáles son las consideraciones que hemos obtenido. Y para ello vamos a ponerle una nota. La nota va a ser un 10, pero para ello tenemos que ponderar en función del análisis. Como me parece bastante importante, al final estamos viendo bombillas, que la función de una bombilla es iluminar, es ponerle 5 puntos a la luminosidad. Vamos a ponerle 3 puntos sobre 10 a la parte de blancos, que son los colores que más solemos utilizar en casa. 2 puntos valdrá el apartado de RGB, que si sumamos 3 y 2 son los 5 puntos que estamos hablando. Después 1,5 puntos al consumo energético, porque me parece bastante importante, ¿no? El impacto al bolsillo de tener estas bombillas enchufadas. Y un 1,5% también a la temperatura de funcionamiento y a la calidad de los materiales, ya que también parece muy importante que estas bombillas funcionen a bajas temperaturas y tengan buenas calidades para que duren los máximos años posibles, que al final también es un impacto en el bolsillo. No tenemos que estar comprando cada 2 años bombillas si las podemos comprar cada 5. Y finalmente, un punto en el análisis de las apps y otro punto en las compatibilidades de los asistentes. Habrá otras personas que el ratio pues les sea más interesantes unos u otros. Para mí el bueno es este y es el que yo he considerado. Y según este ratio y todos los resultados que hemos obtenido en el análisis
tan inmenso que hemos hecho, obtenemos la siguiente posición. Tenemos en quinta posición las Inner con un 6,7, seguidas de las WIT con un 6,5, Breitling, Lidl Home, IKEA y en última posición Tapó con un 5,6. Al final han aprobado todas, porque al final todas funcionan y cumplen su función de iluminar. Lo que pasa es que unas mejor que otras. Entonces, aunque no puede suspender ninguna porque como todas funcionan, la nota más baja ha sido un 5,6 de Tapó. Vamos a ver quién ha sido el cuarto. Y en cuarta posición nos encontramos a Melrose. Y aquí, salvo que haga una actualización software de la bombilla y corrijan eso de los verdes y los azules que vimos anteriormente, puedes decantarte bien más por Melrose o bien por Inner. Yo particularmente, igual me cantaría por Inner, la cambiaría de posición, pero bueno, han salido así los datos. Soy fiel a los datos que me han salido y así ha quedado. Vamos a ver cómo ha quedado el podio. En tercera posición, con un 7,1 ha salido Gillite, que bueno, que ha tenido muy buenas características en unas cosas, ha penalizado un poco en las temperaturas, pero a nivel medio la encontramos en tercera posición. JQC, una marca bastante desconocida e interesante, un 7,3 en segunda posición, donde ha salido muy bien parado en casi todas las categorías, salvo igual en la parte de aplicación. ¿Y quién es la que ha ganado? Con un 8, Philips Hue. No ha sido la mejor en casi ningún apartado, pero siempre ha estado ahí, tercera, cuarta, es la que a nivel promedio mejor se ha comportado y por eso ha sido la que ha ganado. Y hay que ser justos, este es el resultado que hemos obtenido. Unas tienen ventajas en un lado y otras tienen desventajas en otro. Creo que realmente las grandes ganadoras son Philips Hue y JQC, que han obtenido notas bastante buenas, sobre todo Philips con un 8, que hay bastante diferencia. Y el resto tienen una serie de pegas, muchos beneficios en otras. Entonces, dependiendo para lo que a ti sea importante, fíjate en cada una de las características de los análisis que hemos hecho y elige la que mejor te venga. Pero claro, esto es la nota. Y a nivel de calidad-precio, porque mucha gente dice, sí, las Philips Hue suenan mejor, pero ¿cuánto cuestan? Entonces vemos que las Philips Hue evidentemente han ganado con una nota muy alta, pero cuestan 50 pavazos cada una de ellas. Entonces es normal que ganen, pero fíjate en las JQC. Sacan un 7,3, segunda posición, y cuestan únicamente 12 euros. Es verdad que no tienen compatibilidad con ninguno de los asistentes típicos como pueden ser los de Apple, Google Assistant, Alexa. Puede que en un futuro lo tengan, lo estén desarrollando, pero a día de hoy no. En la fecha de análisis no lo tenían. Pero si tú lo que estás teniendo estás domotizando tu casa a través de un entorno Wi-Fi, siempre tienes la aplicación tuya o SmartThings, donde puedes incluirlas. Y en este caso, pues son una opción muy interesante porque por 12 pavos tienes un pedazo bombillón, donde ha obtenido una nota muy alta. Y después tenemos las Gillite, que a nivel de luminosidad han ido muy bien. Han penalizado a nivel de consumos, pero en el resto, a nivel de aplicación, a nivel de compatibilidad con los asistentes, a nivel de luminosidad, han ido muy bien, seguida de Melrose e Inner y el resto de marcas. En el caso de Lidl no hay precio por bombilla porque no se venden por separado, se venden en pack. Se vende un pack del Bridge, un mando a distancia y 3 bombillas. Entonces, como no se venden por separado, no he puesto la nota, pero sí la he incluido en el análisis, por si alguna vez ese pack y te interesa o no te interesa comprarlo, que veas en qué posición ha aparecido. Y ahora vamos a hacer este mismo podio, pero dividido entre bombillas Wi-Fi y bombillas Zigbee. A nivel de bombillas Zigbee, la gran ganadora ha sido Philips Hue con un 8, seguida de Inner con un 6,7, Lidl e IKEA en cuarta posición. Y a nivel de bombillas Wi-Fi ha sido la JQC con un 7,3, Gillite con un 7,1, Melrose un 7,1 también, seguidas de WIT, Brosland y Tapó. Así que si te ha gustado este vídeo, dale a like y comparte, que la verdad que me ayuda un montón. Además, si te ha gustado este contenido y quieres que haga contenidos similares, indícalo abajo en los comentarios. Y por cierto, lo que hemos dicho, si estás interesado, tienes por aquí la segunda parte del vídeo, realmente súper interesante, pincha, y si no estás suscrito, dale por aquí abajo. Y nada, poco más, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.